Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, si terminamos el tema completo hoy, terminamos la materia del día de hoy. Y con eso, un recordatorio para quienes tienen tareas pendientes, porque recuerden que la primera semana de febrero está pautada como para que haya exámenes. Entonces ya, no más del 10 ya yo tendría que estar entregando notas. Entonces, por eso pilas para quienes no se las han puesto hasta ahora. ¿Ok? Bueno, el tema que vamos a ver tiene que ver con el seguimiento a Jesús y el discipulado. Entonces, esto es importante entenderlo, porque nosotros también pretendemos ser discípulos hoy y mucha de nuestra experiencia no es ajena a lo que vivieron también los primeros discípulos. No en vano, por ejemplo, en Venezuela tenemos una población mestiza que le ha tocado dialogar en el reconocimiento efectivo de la igualdad de culturas, de razas, de credos. Y es evidente que hoy, igual que ayer, hay profundas grietas en la sociedad. Entonces, todos evidentemente estamos inmersos en lo cotidiano, en la prisa de todos los días. Y a pesar de eso, Jesús también nos llama a seguirle, ¿verdad? Entonces, cuando inicia este camino, estamos claros que de alguna u otra forma Jesús es quien toma la iniciativa de llamar a una serie de personas para que lo sigan. Entonces, la pregunta que se han hecho muchos desde siempre es si Jesús nos llama para seguirlo o para imitarlo, como afirma Pablo. Entonces, hay que estar claro que los únicos textos que hablan de seguimiento son precisamente los evangelios. Pero la tradición cristiana posteriormente asumió que seguir e imitar prácticamente era lo mismo. Entonces, incluso para nosotros cristianos, seguir a Jesús es estar incorporado a Cristo. Entonces, habría que buscar la prehistoria de todos estos términos en el mundo griego, que le daba como muchísima importancia a lo que era la imitación. Entonces, estos conceptos fueron extrapolados al mundo romano. Entonces, y tenemos a una serie de pensadores como Séneca, desde el estoicismo, Marco Aurelio, que para ellos el esquema de imitación implicaba ser semejante a, ¿verdad? Entonces, por ello, en muchas ocasiones, en los comentaristas de la época lo aplicaron señalando que prácticamente imitación y seguimiento eran lo mismo, ¿verdad? Pero en el mundo hebreo no existe el término seguimiento, pero sí expresiones verbales que lo indican, como por ejemplo marcha, camino, guía. En el Génesis, por lo menos, vemos que se dice de que se camina delante de Dios, ¿verdad? Así lo asumen los patriarcas de una u otra forma. Después vemos cómo el Deuteronomio implica que seguir a Dios es caminar por donde Dios camina. Y los profetas más bien hablan de ir detrás o seguir a Dios de una u otra forma. Lo interesante es que estamos hablando de un movimiento itinerante por el cual se da el reconocimiento de un Dios que es santo, ¿verdad? Entonces, y el seguimiento o la imitación estaba en función de la obediencia que se tuviera a Dios. De hecho, hay un texto bellísimo en Levítico 19:2 que dice, sean ustedes santos como yo, su Dios, soy santo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el motivo de la santidad de Dios, de algún modo, se vincula a la santidad del creyente que sigue verdaderamente el camino de Dios. Entonces, dicho esto, tendríamos que decir que Jesús fundó, por decirlo así, una comunidad de seguidores, ¿verdad? Donde de alguna manera se da como un antecedente en el sentido de que, bueno, se ha cumplido un plazo para algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? El reino de Dios. Con la llegada de Jesús irrumpe el reino de Dios. Entonces, y el imperativo del precursor es conviértanse, cambien de vida, transformen su proceder. Entonces, vamos a tener que en el Evangelio de Marcos
se da como un primer bloque, como una primera llamada a pescadores. Imagínense, los pescadores tenían, no vamos a decir que mala fama, pero esa eran gente, vamos a decir, de baja ralea, pues para la sociedad del siglo primero más distinguida, ¿verdad? Entonces, cobradores, cazadores. Entonces, de alguna manera, esos son los primeros que van a la llamada. Y fíjense que Jesús, el texto de Marcos es muy explícito cuando dicen que Jesús pasando vio. ¿A quién vio? ¿Cómo los vio? ¿De qué manera se vinculó con esos seres y no con otros? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera no solamente los convoca, sino que ellos sienten ese llamado. Y entonces le dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, después, según Marcos, se da un segundo planteamiento. Se trata de los hermanos, los Boanerges, Santiago y Juan. Ellos estaban limpiando las redes. Cuando Jesús los llama, ellos dejan a sus padres, dejan todo y siguen a Jesús. Y fíjense que esto es interesante, porque bíblicamente es romper con la genealogía. Dejar a su padre para tomar un camino diferente, es dejar atrás todo lo que han vivido hasta ese momento. ¿Ven? Entonces, es de alguna manera, la manera como se van dando la llamada, sobre todo en los sinópticos. Después hablaremos un poquito cómo se da en Juan. En Mateo el contenido es semejante. Hay como 3 grados de seguimiento. Conviértanse, ya llega el reino de Dios. Después entonces hace el primer llamado a los discípulos, ¿verdad? ¿Entendieron realmente en ese momento lo que implicaba seguir a Jesús? Quizás no del todo, pero está claro que tuvieron que esperar que Jesús resucitara para ellos comprender verdaderamente ese camino que emprendieron en este momento. En cuanto el esquema de Lucas sí es completamente diferente. Fíjense que el llamado se da ya en el capítulo 5, cuando ya Jesús ha empezado su misión, ya ha predicado en Galilea y se asume que ya conoce a Simón, porque fíjense que se vale de conocerlo para pedirle la barca. Entonces revela su potestad en la pesca milagrosa. Esa pesca se da antes del llamado. Entonces, Santiago y Juan aparentemente también eran socios de Pedro. Andrés no aparece en el texto como tal, pero se supone que también está porque es hermano de Simón. Entonces, una cosa interesante, y creo que lo vimos cuando hablamos de Lucas, es que la expresión que utiliza el evangelista Lucas es llamar los sogrón. Sogrón que de alguna manera no es pescador, sino cazador. Entonces, pero tiene una connotación, si se quiere, más profunda, porque viene de so, que es vida, y abreo, que es pescar. O sea, que es pescar con vida, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es evidente que la expresión pescadores de hombres que ha pasado a la posteridad, porque en efecto, en eso se convirtieron en pescadores de hombres. Resulta que es lógico entender que Lucas también lo asuma de esa forma o se traduzca de esa forma. Pero ya viene una pequeña crítica a las traducciones, porque debería haber una nota a pie de página, en algunas Biblias las hay, que dice, bueno, que realmente Lucas lo que en su expresión fue cazador, pero en base a que la mayor parte de los seguidores de Jesús eran pescadores, se usa para uniformar el criterio en los evangelios sinópticos de llamarlo pescadores. Entonces, también se habla en el Evangelio de Lucas del elemento novedoso, que es llamarlo socio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando él les dice, no teman, los haré pescadores, la expresión en griego que se da como un ilocutivo directivo, está de alguna manera señalando que no teman ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque a partir del seguimiento a Jesús va a haber un cambio de circunstancias. Pero también se da el llamado a Leví. Después que llama a los primeros seguidores, también tenemos un llamado bien particular, sobre todo porque se trata hacia un personaje que es considerado por su oficio un pecador.
¿verdad? Entonces, en Marcos, esto se organiza como en tres momentos diferentes. Jesús toma la iniciativa, sale del lago, habla con él, le pide que lo siga. Jesús es itinerante y ese vengan tras de mí, de alguna manera, este, también se da con Leví porque lo llama para que sea apóstol, para que lo siga de una u otra forma. ¿Verdad? También esa llamada es igual que en el resto de los discípulos y por supuesto en el resto de los sinópticos. También hay elementos que van complementando ese seguimiento porque Jesús va llamando de a dos, de dos en dos, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que por encima de todo, y eso es válido para nosotros también, la iniciativa siempre va a partir de Jesús. Jesús es el que toma la iniciativa, pero el seguimiento es iniciativa humana. Recordemos lo que pasó con el joven rico. A Jesús le gustó, y dice, cónchale, cumple los mandamientos, oras, ayunas, le das a los pobres, te portas bien. Bueno, deja todo lo que tienes y ven. Pero el joven rico no fue capaz de romper con todo lo que eran para él importantes sus bienes materiales. Entonces, y es allí donde se da una diferencia y también es válida para nosotros. Jesús nos ha llamado, estamos claros para qué es que Jesús nos ha llamado a seguirle, estamos claros qué es lo que Él quiere particularmente de nosotros, o todavía tenemos esa incertidumbre de tratar de hacer las cosas lo mejor que podemos, pero que no tenemos claridad en ese llamado, ¿verdad? Entonces, con Levi se da un problema, sobre todo cuando lo ven desde el punto de vista de la crítica, porque entonces se pregunta, ¿puede un ladrón como, como Leví seguir a Jesús en el discipulado? Mateo dice que no solamente puede ser discípulo, que puede ser incluso apóstol. En cambio, Lucas no parece reconocer ese, digamos, ese apostolado por parte de Mateo. Y es precisamente por esa pequeña referencia al hecho de su procedencia. Pero fíjense que a veces yo he encontrado como de manera muy curiosa que incluso en nuestra época, en las iglesias, a veces, bueno, aquí no se acerque nadie que no esté casado por la iglesia, no se acerque nadie que le guste la nueva era, no se acerque nadie. Y yo me he puesto a pensar si no nos estaremos perdiendo lo mejor del Evangelio, porque Jesús lo dijo, yo no he venido para los sanos, yo he venido a curar a los que están enfermos. Entonces, cuando cometamos un error, cuando nos sintamos mal porque creemos que Dios está lejos de nosotros, recordemos que somos precisamente los privilegiados de Jesús, a los que más ama más en ese momento, porque sabes que estamos un poquito lejos, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta de esto, porque con esto se nos presenta como un paradigma, ¿verdad? De lo que tiene que ser verdaderamente el discípulo. Fíjense que la palabra discípulo y discipulado aparece 262 veces, tanto en los evangelios como en los hechos matetés en griego. Entonces, y evidentemente, ambas expresiones no solamente hacen referencia a Jesús, sino a un camino de perfeccionamiento, que es lo que implica realmente seguir a Jesús. Fíjense que eh, en las primeras llamadas se ve con claridad, porque no es solamente ir con Él, sino renunciar a dejar de lado proyectos, decisiones, perspectivas. Es una total disponibilidad y renuncia a todo lo que representa el pasado a partir de ese momento. Fíjense que en este orden de ideas también tenemos que entender ese discipulado cuando los textos nos hablan. Por ejemplo, tenemos el texto de Lucas 10 a partir del versículo 3, en el llamado a los 72 discípulos, que es un elemento indispensable, porque la condición para ser enviado necesariamente está asociada al reino de Dios. Entonces, pero ¿es fácil seguir a Jesús? Bueno, no tanto.
No tanto, porque aparte de dejar todo el pasado, de romper con la genealogía, ¿verdad? Se plantea el problema de la itinerancia, ¿verdad? Ser itinerante es una opción. Y los discípulos de Jesús no solamente dejaron su casa y dejaron todo lo que tenían atrás, sino que estaban constantemente yendo de un lugar a otro tras Jesús. Claro, podríamos decir que tenían su centro de operaciones en Cafarnaúm. De hecho, el acontecimiento de la curación de la suegra de Pedro, señala de alguna manera que ellos tenían siempre un lugar a donde llegar, ¿verdad? Entonces, las condiciones para anunciar el reino de alguna manera dan una insistencia en de que no se tiene que llevar demasiada ropa al viajar. No se trata solamente de lo externo, sino también la disposición interior por encima de todo. Entonces, ya habíamos comentado lo del encuentro con el joven rico, que de alguna manera para Jesús también tiene que haber sido bien triste, ¿verdad? Que el joven rico le dijera que no era capaz de dejar todo por él. Otro detalle es, hablábamos de la casa de Pedro, pero fíjense que cuando dicen que Jesús este, era pobre, es verdad, era un hombre sencillo, pero nunca le faltó un lugar donde dormir. Tampoco tenía barca, pero nunca le faltó una barca para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ¿podríamos decir que Jesús dejó todo? Probablemente no. Él no vivió en la indigencia absoluta, pero no dispuso de nada como si fuera suyo. Estuvo perfectamente consciente que todo lo que él tenía estaba al servicio del reino. Por eso no estaba pegado a nada, ¿verdad? Entonces quizás el problema de nosotros muchas veces son los apegos a las personas, los apegos a las cosas. Entonces, eso también implica el seguimiento a Jesús, aprender también lo que es el desapego. Entonces, un amor radical, una disponibilidad. Recordemos que Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos al servicio de los otros? ¿Entienden? Entonces, también es bueno señalar que a veces se habla en los textos, por lo menos lo vemos en Lucas 4, después lo de la sinagoga, de odio, notamos el tema del odio, que no tiene que ser entendido tampoco como rechazo o rencor, sino como preferencia. Jesús siempre se presentó como siervo, como Goel, como Salvador, siempre dispuesto a quién lo necesitara y cómo lo necesitara. Por eso es que nosotros, en relación al seguimiento, a quienes siguen a Jesús de una u otra forma, vamos a encontrar una serie de círculos, ¿verdad? Que es importante señalar. El primer círculo y el más cercano son los 12. Posteriormente, las mujeres. Seguidamente, los 72. Y posteriormente, el pueblo, ¿verdad? Entonces, al lado de toda esta gente, dentro del pueblo podemos considerar tanto los que seguían a Jesús en forma positiva como los detractores y antagonistas de Jesús. Entonces, una de las características de este discipulado, que Jesús, a diferencia de los rabinos de la época, llama al discipulado como una comunión de vida y de estrecha convivencia. No solamente lo tuvieron como maestro, sino que aprendieron a estar y a vivir con él. Entonces, su punto de partida de Jesús es la vida, simplemente la vida en abundancia, una vida que tiene que ponerse al servicio de los demás. Fíjense que en aquel texto en que alguien que no estaba con Jesús hizo un milagro y los discípulos le llaman la atención sobre eso, y él dice, ¿cuál es el problema? Esto está en Marcos 10. Quien no está contra nosotros, está con nosotros, ¿verdad? Entonces, o también cuando nos recuerda que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, ¿verdad? Esa disponibilidad. Recordemos que Jesús también se sirve de las parábolas como enseñanzas concretas de la vida diaria.
Y estos seguidores fueron quienes luego de su muerte y resurrección se convierten en los testigos de Jesús. Entonces, ¿por qué señalamos esto? Porque ningún discipulado es teórico, tiene que ser existencial necesariamente. Y más allá de eso, una de las exigencias de Jesús, si ustedes quieren ser seguidores míos, no dejen de lado la posibilidad de la cruz, porque la cruz les va a tocar a ustedes de la misma forma que me va a corresponder a mí. Entonces, fíjense que en un principio, durante la primera parte de los evangelios, no se habla de cruz. Es cuando se habla de la expansión del reino, de la necesidad de que la gente comprenda la necesidad de participar de ese proyecto de vida, ¿verdad? Pero es después, hacia la subida de Jerusalén, cuando empieza a hablar de esta posibilidad. Y sabemos muy bien cuál fue la respuesta de los discípulos. No puede ser, dice Pedro, vete para allá, Satanás, me estás tentando. Después los discípulos que quieren los primeros puestos, ¿verdad? El de sentarse a la derecha, sentarse a la izquierda, o sencillamente que ellos quieren un premio por estar con Jesús. Entonces Jesús les dice, el que quiera estar pos de mí, que coja su cruz y la cargue. Entonces, y eso también es una llamada de atención a nosotros. ¿Hasta qué punto somos nosotros capaces de asumir las cruces que nos corresponden en la vida o por el contrario, eh, las rechazamos abiertamente? Yo creo que eso es algo también como a tomar en cuenta al momento de meditar sobre esta temática. Entonces, también es bueno tomar en cuenta que en el Evangelio de Juan, el llamado, si se quiere, se presenta con más claridad, ¿verdad? En los sinópticos, cuando Jesús llama, sencillamente dice, vengan detrás de mí. En cambio, en Juan, sin dejar de lado la misión, se resalta el seguimiento a la persona de Jesús concretamente. Entonces, Juan pone como en evidencia varias cosas. Para Marcos, lo fundamental es la pasión. Para los otros, ¿verdad? Mostrando que la pasión, muerte y resurrección son como un trípode, por decirlo así. Luego se regresan atrás. Jesús fue un hombre bueno, pero ¿qué hizo? Deambulaba por Galilea. Ahora el problema es la falta de fe. Mateo y Marcos toman como fuentes, Mateo y Lucas, perdón, el Evangelio de Marcos, hacen investigaciones y sobre todo ellos recuerdan que muchos han escrito, pero ¿qué falta? Lo que Juan nos regala. Para Juan, en la persona de Jesús está en crisis en el momento que Juan escribe. ¿Ves? Entonces, lo vital para Juan es la fe. Entonces, ¿cómo empieza el discipulado? Primero, a partir de que otra persona llama a seguir a Jesús. Le dice, vengan, hemos encontrado al Señor. ¿Verdad? Entonces, la fe entendida como una realidad, como una adhesión personal, como compromiso. Recordemos que para Juan no hay grises, o es blanco o es negro, o somos del cielo o somos mundanos, o ¿cómo se llama? O seguimos a Jesús o sencillamente lo rechazamos. Una sección por parte de Juan, que ya entonces empieza a llamar a los discípulos de Jesús, no los llama siervos, los llama amigos. Un amigo que como el buen pastor llama al seguimiento, pero de una forma más concreta, muy consciente. Para Juan el seguimiento es como la semilla que cae en el terreno y para que dé frutos tiene que morir esa semilla. Así presenta Juan el seguimiento de Jesús. Como decir, el compartir la suerte de, ¿verdad? Entonces, fíjense que volvemos, al igual que los sinópticos, aquel rechaza la cruz. Pedro rechaza la cruz en el camino a Jerusalén, cuando Jesús lo llama Satán. Y en el caso de Juan pasa lo mismo. Cuando Jesús quiere lavar los pies a sus discípulos, Pedro no se deja, porque le dice, no, Señor, ¿cómo me vas a estar lavando a mí?
¿entiendes? Entonces le dice, este, a donde yo voy tú no puedes ir. ¿Cómo que no, Señor? Yo te sigo a donde sea que tú vayas. Le dice, ay, Pedro, yo sí que te quiero. Tú eres tan bueno conmigo. Pero te digo algo, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Tú me vas a seguir, es verdad, pero no ahorita, no ahorita. Te falta madurar un poco más la fe. Entonces, Juan, pone como testigo de la misión precisamente ¿cómo se llama? A Jesús, ¿verdad? Y entonces, para esta comunidad, es una comunidad que se va afianzando en la medida de que la fe se va fortaleciendo, en recuerdo de los discípulos que fueron testigos y que van recordando lo que Jesús hizo y dijo. Entonces, fíjense que la comunidad de los Hechos, que es la primera comunidad cristiana, parte de la misma premisa, ¿verdad? Hay un movimiento, evidentemente, de discípulos timoratos y miedosos, pero a raíz de la fuerza del Espíritu que viene con Pentecostés, se empieza a dar un movimiento misionero en pequeñas unidades, por decirlo así, que estaba de alguna manera vinculado a las distintas comunidades en las que fue emergiendo todo esto. Unas comunidades en las que evidentemente Jesús se aparece dándole la paz en los primeros 40 días. Y es necesario resaltar que las muertes de Pedro y Pablo fueron los verdaderos estandartes que transformaron a esa comunidad del siglo primero para que llegara a ser lo que todavía en nuestros días persiste. Fíjense que hoy podríamos decir que nuestra iglesia está en crisis, porque pareciera que faltara un poco ese fervor de la comunidad cristiana, que estaban dispuestos incluso a llegar al martirio por la fe que tenían tan grande. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de llegar por Jesús? Entonces, esta comunidad de los hechos, que con dos corrientes importantes, una que viene del judaísmo, otra que viene del helenismo, nos va mostrando de alguna manera, tampoco dejemos fuera la comunidad samaritana, distintas comuniones de personas que a pesar de que tienen perspectivas diferentes, todos fueron capaces de seguir a Jesús y de alguna manera de dejarse llevar y de dejarse impulsar por el Espíritu que va marcando camino desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Recordemos que el fin del mundo era llegar hasta Roma, era lo que se consideraba de alguna manera la totalidad del mundo conocido en ese momento. Entonces, los hechos, por eso nos van mostrando la dimensión comunitaria de la fe de esa comunidad primera de seguidores que teniendo a los apóstoles, los 12, como las cabezas principales, fueron constituyendo y forjándose un movimiento maravilloso en el cual la presencia de Cristo resucitado, la proclamación del querigma, de alguna manera llegó a cambiar un mundo completamente pagano, un mundo que estaba completamente asumido en un caos con las estrictas leyes que venían del mundo judío, con el paganismo del mundo romano, con ese sentimiento griego de pensadores y filósofos que no terminaban de cuadrar con estas comunidades primeras, el gnosticismo, o sea, tantos movimientos que se dieron en el siglo primero y que a pesar de todos ellos fue abriéndose paso la comunidad cristiana. Entonces, dicho esto, es importante señalar, caramba, ustedes están como muy calladitos hoy. Nadie ha levantado mano, nadie ha hecho nada, Santísima, me tienen preocupada. Bueno, es importante entonces señalar un poco las diferencias en el seguimiento cuando tomamos en cuenta los sinópticos y Juan. Entonces, fíjense que en los sinópticos los elementos de la vocación tienen que ver con llamar, abandonar y seguir. En cambio, en Juan es escuchar, escucharon acerca de Jesús, lo siguen,
lo buscan, habitan con él, vienen, van. Entonces, las llamadas en los sinópticos no tienen preámbulo. Llega Jesús, le dice, sígueme, y el que lo quiere seguir, se va. Es bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Mientras que en Juan van precedidas por el testigo y no se habla de bautismo, aun cuando sabemos que sí lo hay. La llamada es directa en los sinópticos, en Juan tiene mediaciones. Jesús dice, sígueme en los sinópticos, pero en Juan, ¿qué quieren? ¿Verdad? Entonces, los discípulos son personas específicas, en cambio para Juan es un llamado a todos para la salvación. Entonces, los sinópticos generalmente de estos llamados se dan en Galilea, mientras que para Juan en Judea. El seguimiento puede ser físico o puede ser espiritual. Para Juan eso no funciona así. El seguimiento o es espiritual o no es seguimiento. O tiene fe o no la tiene. Entonces, eso lo estaba esperando. Adelante, Daniel. Sí, yo quería aclarar una cosita a ver si está correcto o no. En Juan, que no es sinóptico, él no está más basado en la salvación de uno después de la resurrección. ¿Cuál dices tú, perdón? Con Juan, Con los Juan. sinópticos son, sí, con Juan no, las explicaciones de él no son un poquito más basadas a partir de la resurrección, Bueno, mira, buscando la salvación de nosotros. ya, bueno, mira, se supone que todas en principio, los evangelios son una reflexión a la luz de la Pascua. Vamos a estar claritos en eso. Porque aún para los más cercanos seguidores de Jesús, ellos simplemente, este, al momento de la chiquita, huyeron. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo reaparecen? Reaparecen después de que Jesús resucita, de que ellos sienten que Jesús lo que hizo y dijo, todo era como Jesús lo dijo, con la fuerza de Pentecostés se convierten también en testigos, ¿verdad? Pero recuerda que los sinópticos se viven en una época que a pesar de todo, o relatan pues momentos en que todavía podemos hablar de la Pax Romana, donde se dan dando situaciones que están bastante cercanas al momento de la resurrección y se vive como ese fervor cuando que se da la conversión de los primeros. Pero cuando Juan escribe, que es finales del siglo primero, casi para el segundo, ¿verdad? La situación ha cambiado. Ya cayó Jerusalén. Ya hay distintas comunidades cristianas regadas a lo largo del imperio. Dentro de esas comunidades se han infiltrado algunas herejías ya. Hay algunos, incluso venidos del judaísmo, que están haciendo ruido dentro de las comunidades cristianas. Se desatan persecuciones contra el mundo cristiano. A todas estas, a la época de Juan, está como en plena ebullición todos esos movimientos que les hice referencia, el gnosticismo, los cursos mistéricos, los cultos mistéricos venidos de Oriente, el paganismo existencial del mundo romano, la filosofía griega. Entonces, le toca a Juan escribir su evangelio utilizando elementos de este momento, tomando de alguna manera de todos estos grupos para dar a entender que Jesús sigue vivo. Ah, Y la que- salvación, y buscar la salvación en las personas, bajo exactamente. él. Y que la salvación viene de parte de Jesús. Pero fíjese que eso se evidencia incluso hasta en el modo de presentar el Evangelio. Marcos, que es el primero que escribe, parte del bautismo. Él no va hacia atrás. Mateo y Lucas, que escriben después, dicen, bueno, si Jesús predicó en Galilea, que nació en Belén, ellos se van incluso para la encarnación y los relatos que tienen que ver con su nacimiento e infancia. Pero Juan va todavía más allá. Él quiere aseverar de que Jesús es Dios. Y tanto es así que desde el principio, desde el mismo momento de la creación, ya estaba. Entonces, claro, es la persistencia de Jesús, porque en este momento se está dudando de la divinidad de Jesús. Y los que no dudan de la divinidad, dudan de su humanidad. Entonces podemos imaginarnos el conflicto que se le está presentando a la comunidad juánica. Y fíjense que esta comunidad siempre habla de referencia, los discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho.
¿entiendes? De alguna manera es una evocación al pasado, cuando Jesús estaba entre nosotros, pero siempre recordando, ¿verdad? A quienes los testigos oculares dieron testimonio. Entonces, eso es lo que Juan trata como de traer a colación, de traer, sobre todo en ese momento que hay tantas dudas, que hay tantas ofertas. Bueno, como hoy. Hoy hay que hasta que quienes adoran la piedrita, quienes los adoradores de Satán, los adoradores de figuras públicas, tenemos tantas ofertas hoy como hicieron, como hubo en el siglo primero. Entonces, también nos toca a nosotros dar testimonio hoy. Y esa es un poco, digamos, la temática del seguimiento que nos va vinculando precisamente a las mismas problemáticas de estas comunidades del siglo primero, aunque tengan, digamos, otra vitola, pues otra apariencia. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, fíjense que estas pequeñas diferencias que se van dando entre el Evangelio de Juan y los sinópticos, van como trazándonos un camino. Fíjense que, por ejemplo, en la última cena, según los sinópticos, se da la cena con la institución de la Eucaristía. Pero, ¿qué es lo que Juan resalta por encima de todo? El servicio y lo hace a través del lavatorio de los pies. ¿Verdad? Entonces, para Juan, el discípulo tiene que ser testigo, si no, no sirve. ¿Verdad? Entonces, esa temática, ¿verdad? Este, para los sinópticos es proclamar el querigma. Si yo proclamo el querigma, ya estoy siendo testigo a partir de eso. Juan lo profundiza todavía un poco más. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, para Juan, la vida del creyente tiene necesariamente que vincularse a Cristo, ¿verdad? De algún modo. En cambio, los sinópticos miran más hacia el Jesús histórico, ¿verdad? En disponibilidad, en abnegación, en seguimiento, pero Juan profundiza todavía más. Entonces, en líneas generales sería un poco ese esquema, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el que se va dando en los evangelios. Ahora, ya que estamos hablando de seguimiento, yo no quería dejar de tocar cómo también se va dando el seguimiento de las mujeres a Jesús, ¿verdad? Porque evidentemente Jesús fue un hombre excepcional, este, de que en la fe cristiana no solamente predicamos nosotros su condición divina, sino que fue un hombre 100% que tuvo sus limitaciones, sus sentimientos, y sobre todo, un hombre capaz de sufrir, de enojarse, de disfrutar, de alegrarse, de amar. Entonces, esta última parte, si se quiere, ha sido manipulada a lo largo de la historia, porque ha habido visiones en las que sencillamente alejan a Jesús de todo lo que puede ser amor y de las mujeres, ¿verdad? Porque de alguna manera quieren como proteger, vamos a decir así, el hombre Dios, ¿verdad? Alejándolo de que son las pasiones humanas. Y tenemos que recordar que todo ser humano, por su propia naturaleza, es erótico, porque el erotismo forma parte de la condición humana. Ahora, no necesariamente tenemos que vincular erotismo a genitalidad. Y yo creo que es donde está la diferencia, ¿verdad? Porque de alguna manera Jesús se presenta en los evangelios con un hombre de su época, pero que fue capaz de romper todos los tabúes del momento. No le importó acercarse a los enfermos que eran considerados pecadores, no le importó acercarse a las mujeres que no valían nada para el momento, no le importó tocar a quien podía contaminarlo. Y fue de alguna manera rompiendo paradigmas. Y uno de esos paradigmas fue lo relativo a lo femenino, porque para Jesús ser mujer era estar sometida al varón necesariamente. Entonces, podemos ver hasta dónde llegó ese discipulado, porque las mujeres en los evangelios con Jesús se presentan en una actitud de amistad,
de perdón, de acogida. Jamás se le presentan a Jesús como un misógeno potencial que no quiera nada con las mujeres. Y sabemos que Jesús ni se casó, ni tuvo mujer porque su celibato era profético. Pero eso no quiere decir que no tuvieras mujeres a su lado a las que probablemente les tomó cariño, y que las amó igual que los demás, el resto de los discípulos. Pero el problema es que para muchos cristianos esto es un anatema. Estamos diciendo un disparate cuando hablamos y no es así. Pero vamos a tratar de ir al Evangelio y me encantaría que tomen la Biblia y veamos el final del Evangelio de Marcos. Quisiera leer Marcos en el capítulo 15, el versículo 40 y 41. Quien lo tenga puede, por favor, ir hasta allí. Yo lo leo, profe. Adelante, mi corazón. Em, Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ajá, fíjense lo que está diciendo este texto. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Verdad? Ahí da el nombre de alguna de ellas, quizás las más conocidas en el ambiente. Pero me interesa resaltar una palabra. Lo seguía. Ajá, el verbo seguir es un verbo especial que los evangelios suelen utilizar para hablar de los discípulos de Jesús. Así como llamó a los varones y les dijo, síganme, aquí también se dice, ¿verdad? Que estas mujeres lo siguieron. ¿Y lo siguieron desde dónde? Desde Galilea. O sea, ellas también abandonaron familia, abandonaron todo lo que era su pasado por seguir a Jesús. Fíjense que ellos, en el Evangelio de Marcos 9:38 vemos cuando alguien quería ser un discípulo de Jesús y así no lo consideraron. ¿Por qué no lo consideraron discípulo? Porque no seguía a Jesús. ¿Y qué dicen los discípulos? Nosotros te hemos seguido. Es el mismo caso de las mujeres. No era un seguimiento simbólico, como cuando tú dices, bueno, yo sigo a tal autor para decir que somos adeptos a sus ideas, ¿verdad? Sino que era un seguimiento físico y literal, desde Galilea hasta la cruz, ¿verdad? Entonces, esa era la primera diferencia con los rabinos de la época. A ninguno se le hubiera ocurrido tener mujer como discípula. Y vemos como en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, María se sienta, perdón, Marta se sienta a sus pies, no, María, a sus pies, para, como una discípula más, recibir ese aprendizaje, ¿verdad? Ahora, si Marcos nos dice que esas mujeres estaban al pie de la cruz y que seguían a Jesús, ¿qué clase de servicio es el que prestaban? ¿Lavaban la ropa, hacían la comida o qué? Porque en el Evangelio de Marcos, y estamos hablando de Marcos, la palabra servir no significa hacer tareas domésticas, sino anunciar el Evangelio. Recordemos lo que hemos dicho desde el comienzo, que hay palabras que en el idioma español tienen un significado concreto, pero bíblicamente y evangélicamente tienen como una connotación más profunda y este es uno de esos casos. Servir era anunciar el Evangelio, porque de hecho fíjense que cuando estamos ante la multiplicación de los panes, los discípulos que dicen, pero ¿qué quieres que vayamos a comprar? Los que compraban generalmente eran los hombres. De hecho, en Juan 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, ¿verdad? Nos encontramos básicamente con que los discípulos les sorprendió cuando llegaron y lo vieron hablando con esa mujer. Ellos venían de hacer la compra, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si estas mujeres servían a Jesús es porque de alguna manera predicaban el Evangelio, sanaban enfermos, expulsaban demonios y hacían las mismas funciones que los demás discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Marcos guardó silencio ante todo esto y solamente al final acota esto? Porque probablemente recuerden que es el Evangelio que se escribe primero y esto debió ser un escándalo para quienes leyeran esto. Pero Marcos no es el único.
¿verdad? Que nos dice lo mismo. También Mateo, al relatar la muerte de Jesús, dice, allí había mujeres mirando desde lejos, aquellas que lo habían seguido desde Galilea para servirlo. Lo que cambia quizás en el Evangelio de Mateo es el nombre. Busquemos Mateo, por favor, 27, 55 y 56 los versículos. ¿Lo tienen? Sí, profe. Adelante, mi niña. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ajá. Fíjense que aquí hace lo mismo que Marcos, pero cambia el nombre de la tercera mujer, ¿verdad? La madre de Santiago y Juan. Entonces, dice lo mismo, que le servían y lo seguían. Lucas también lo dice al final de su evangelio, en el capítulo 23, pero me interesa más bien leer lo que dice en el capítulo 8, los primeros 3 versículos. ¿Puede repetirlo, ¿Lo profesora, por tiene? favor? ¿Puede repetirlo? Sí, Ajá, profe, lo puedo leer. ajá. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Exactamente. Fíjense que, ¿por qué es importante señalar esto? Bueno, porque en los tiempos de Jesús, los judíos no permitían que las mujeres estudiaran la palabra de Dios. Es más, había un rabino, el rabí Eliezer, que decía que quien le enseña a su hija la ley, seguramente hará que haga obscenidades. ¿Ves? Entonces, y todos los males, decían los rabinos, existen en el mundo porque los hombres que pierden por culpa de los hombres que pierden el tiempo hablando con las mujeres. ¿Y cuál es la oración del judío? Señor, gracias te doy, porque no soy esclavo, ni soy gentil, ni soy mujer. Entonces, pero fíjense que fueron las mujeres los testigos privilegiados de la resurrección. Entonces, ¿cómo les hablo? Porque están buscando entre los muertos al que está vivo, ¿verdad? No les dice, ustedes no se acuerdan que cuando estaba todavía en Galilea, les dijo que no era necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, fuera entregado a las autoridades en manos de los pecadores y que resucitaría. Eso lo dice Lucas en el capítulo 24. Entonces ellas recordaron esas palabras. O sea que si ellas recuerdan esas palabras, es porque estaban ahí. Simplemente estaban allí, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, estas enseñanzas privadas de Jesús a sus discípulos no excluían a las mujeres. Y los textos dan a entender que ellas también participaban de esas enseñanzas, aun cuando no se le permitían esas libertades a las mujeres, ¿verdad? Cuando asistían al templo, tenían que estar en el patio de las mujeres, estaban excluidas de la vida pública. Ya de por sí, no decían que Jesús era un borracho y un comilón, ajá, amigo de pecadores, eso está en Mateo 11, de prostitutas, por favor, hasta de loco lo tildaban, incluso gente de su propia familia, o endemoniado, como en Juan 8. ¿Verdad? Entonces, imagínense verlo con un grupo de hombres y de mujeres sin marido, algunas de las cuales eran antiguas, endemoniadas, como María Magdalena. O sea, era de suponer que las autoridades que eran sus detractores principales lo veían como un verdadero loco. Entonces, pero eso es interesante, porque eso es lo que de alguna manera nos está señalando, que para Jesús todos somos valiosos. Jesús no nos excluye a ninguno, ni porque hayamos pecado, ni porque seamos feos, ni porque estemos viejos,
Jesús nos quiere a todos. Es más, antes de que nosotros cometamos la falta, ya está Jesús con los brazos extendidos, esperando que volvamos como el Hijo pródigo. Entonces, y vamos entonces a ver algunos ejemplos concretos. Tenemos el caso de la mujer pecadora que está en Lucas 7, perdón, versículos 36 al 50. ¿Será que lo pueden leer? Sí, ya voy. 36. Sí, Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decir. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dice: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarles, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús les dice: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar a los pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. fíjense que qué texto tan hermoso, ¿no? En este caso tenemos concretamente el hecho de una mujer, vamos a llamarla pecadora, aun cuando el texto no es tan explícito en llamarla pecadora, sino que era conocida por todo el pueblo. Entonces es evidente que a las personas, a las mujeres de mala vida, todo el mundo las conoce, sobre todo si se trata de un pueblo pequeño, ¿no? Pero veamos, el judaísmo del siglo primero vivía como un legalismo enervante, ¿verdad? Y el pecado era visto como una lacra social. Y la mujer, más que el hombre, era tratada con mucha, pero mucha severidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros entonces decir esto? Consideremos que era una mujer prostituta, como el texto parece dejar entrever. ¿Quién la defendía? ¿Quién defendía a la mujer en una situación como esta? ¿Se acuerdan aquel texto que vimos de la mujer adúltera? La traen para apedrearla, pero ella no habla, no se defiende. Nadie pregunta por el hombre con quien ella adulteró. Este es un caso parecido. ¿Quién puede dejar de lado sus prejuicios y defender a esta mujer? Bueno, nada más Jesús. Jesús cuando habla que esta mujer se ha portado mejor que todos los que estaban allí. ¿Y qué está haciendo con eso? Denunciando la religión hipócrita. El Simón rogó a Jesús que le visitara. Sus acciones fueron muy cuidadosas. Tenía cierto temor. Él sabía que otros judíos lo estaban mirando, ¿verdad? Vemos en él una mezcla de respeto a Jesús por una parte,
pero por el otro, temor a las posibles críticas si pasa algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habría querido entrar? Ojo, que esta mujer ni es María, ni es Marta, ni es María Magdalena. Es una mujer completamente anónima en este evangelio, que trajo un frasco de alabastro carísimo. Podía costar quizás el salario de todo un año. Entonces Jesús, cuando lo toca, es ungido. Podemos imaginar el silencio de todos los presentes y la cara de Simón, horrorizado, ¿verdad? Mirando hacia arriba con disgusto, viendo la cara de los que estaban presentes allí. Y Jesús siente ese ambiente pesado, ¿verdad? Entonces, otra cosa, las mujeres decentes no podían soltarse el pelo delante de los varones porque eran vistas como mujeres pecadoras. Pero fíjense que a lo mejor ni siquiera era pecadora, sino una mujer independiente que no tenía un hombre a su lado, que eso también era mal visto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con ella? Entonces, y de paso abusadora, porque nadie le invitó al almuerzo y ella entró como Pedro por su casa, ¿no? Y entonces le unge a Jesús los pies y esto significaría que quizás en el fondo este señor no era tan estricto como todos aquellos que rechazaban el trato directo con quien consideraran pecadores, ¿no? Pero fíjense que lo primero que Jesús le hace es decir, ella no habla, solamente mira a Jesús, le besa los pies, los seca con sus cabellos. Y Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados porque quien ama mucho, también ese amor es recibido por Dios. Y ellos, más horror todavía. Una mujer, ¿cómo se le ocurre a este hombre perdonar a esta mujer? ¿Qué se cree él? ¿Acaso es Dios? Entonces podemos imaginar un poco cómo Jesús, cuando tenía que salir en defensa del que veía que lo necesitaba, no miraba para atrás. Es el mismo caso de la mujer marcada, que vamos a encontrar en Marcos 5, del 25 al 34, si alguien lo puede leer. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, ¿De quién, profe? adelante. 5, Pero Marcos 5, del 25 al 34. se encontraba, se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le tocó y le contó toda la verdad. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Recuerdan que Jesús le está decía, todavía hablando cuando, ajá, no, ya esa parte no, porque es la que tiene ajá, que sí, ver con el hijo con la niña que resucita? Entonces, fíjense cómo de una u otra forma, creo que lo comentamos la semana pasada, que es la única hija de Jesús en el Evangelio, la única persona, la única mujer a la que Jesús llama hija.
hija, ve, tu fe te ha salvado. Ahora fíjense, es curioso porque este acontecimiento se da en medio de una polémica anterior, donde Jesús discute con los fariseos sobre lo que es antiguo y lo que es nuevo, los odres nuevos y los odres viejos, que era el evangelio de ayer, lo profano y lo sagrado, ¿verdad? Entonces, y una mujer bajo ninguna circunstancia, podía tocar a un hombre, porque el hombre no sabía si tenía la menstruación o no. Entonces, imagínense una mujer como esta, probablemente conocida también de todos, y con un flujo de sangre permanente, que según el texto dice que tenía 12 años. 12 años es un número simbólico para indicar a Israel, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta era una mujer que no podía tener comunión con lo sagrado, porque a la vista del siglo primero y del mundo judío, ella estaba impura, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, una mujer no podía tocar a un hombre y mucho menos tocar su manto, porque sencillamente iba a ser al hombre impuro, tan impuro como estaba ella. Y Jesús no tiene que ver con nada de eso. Jesús dice, para Jesús no hay nada que sea completamente impuro. No es lo que entra, es lo que sale de la persona. Entonces, lo que sale del corazón humano, para Jesús, lo que puede ser verdaderamente impuro. Y fíjense que esta mujer, con tanta fe, que ella sencillamente es curada. Este, yo creo que de ahí viene aquellas reminiscencias que nosotros vemos muchas veces en alguna procesión o incluso en las iglesias donde la gente se empeña de alguna manera en tocar el manto de Jesús, el manto de la Virgen, el manto de algún santo, pensando que con la fe suficiente podría ocurrir el milagro también con estas personas. Pero es impresionante, ¿verdad? Porque este, frente vamos a decir, exclusivismo judío, se ofrece un mensaje universalista de integración. La hemorroísa viene a representar todos los marginados por las prescripciones discriminatorias judías. Ese estado puede terminar adheriéndose a la persona y el mensaje de Jesús, tu fe te ha salvado. Es la seguridad de que también el tocar con toda seguridad, también puede ser un instrumento de sanación. Entonces, y fíjense que Jesús no tuvo a menos a tocar a las mujeres cuando era necesario. Y más si era para transmitir vida y sanación. Tenemos también, este, fíjense que en primer lugar, una mujer presuntamente pecadora. El segundo caso es una mujer enferma. Y el tercer caso es una mujer desamparada, porque se trata de una viuda a quien se le muere su único hijo. ¿Cuál era la situación de las viudas en el siglo primero? Terrible. A todas estas, si el marido había dejado bienes, esos bienes estaban en el templo, guardados en el templo. Fíjense que no en vano Jesús le dice, ustedes lo que son unos hipócritas ladrones, que lo que hacen es guardar el dinero de las viudas y haciéndolas pasar hambre. Entonces, la única esperanza de una mujer, si perdía al marido, es tener un hijo varón que viera por ella. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a ver con la viuda de Naín, Lucas 7. Lo leo, profe. Adelante. Eh, a continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se Este, apoderó ajá, fíjense qué de bonito. ellos y alababan a Dios diciendo, Ajá, alababan a Dios diciendo, imagínense ustedes. ¿sigo? Sí, Ah, sí, ¿verdad? por favor, sí.
Yo fui la Sí, que te interrumpí, allá. niña, disculpa. Sí, no, está bien. Alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y el suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Fíjense que generalmente, y en la mayor parte de los milagros lo vemos, el milagro está vinculado a la fe, pero en este caso no es así. Jesús se le conmueve en las entrañas ante el dolor humano. Fíjense cómo inmediatamente cuando la vio, tuvo compasión, sin pedirle nada, sin examinar cuánta era su fe, como era su costumbre. Simplemente le dice, no llore. Se dirige a la mujer con cariño. Es una muestra del amor de Dios para quien está sufriendo y sin esperar ninguna respuesta de ella. Prácticamente todo es como rapidito la acción. Directamente va al hijo. Joven, a ti te digo que te levantes. Aquí habla con poder, con toda esa autoridad que le viene de Dios, el que es capaz de mandar incluso sobre la muerte. Y te digo, levántate. La misma expresión en el Evangelio para hablar de la resurrección, Anastasia. Entonces, fíjense cómo vamos viendo ese acercamiento de Jesús que no hace acepción de personas, porque lo mismo que estoy diciendo de las mujeres, podría hablarlo en concreto con todo el que de una u otra forma se consigue con él concretamente y no, y no tiene necesidades y Jesús sencillamente se compadece de todo lo que está viendo. Entonces, fíjense que, adelante, Marianely. Ah, no, profe, solamente estaba viendo allí a ver si no tenía la samaritana, porque mi trabajo final fue de samaritana, me impactó mucho la relación que se establece de Jesús, que establece Juan más bien, ¿no? El Evangelio de Juan entre Jesús y la samaritana. Y me impacta mucho que la comparación que se hace desde el Evangelio de Juan, cómo Juan profundiza más con Jesús esa relación, sabiendo aún que aparte de que era mujer, era samaritana y la enemistad tan grande, yo no lo había profundizado tanto como en este trabajo, lo que fue la enemistad tan grande que había entre los samaritanos y los Y los judíos. judíos, los de Judea, ¿no? Y entonces Sí, esa relación que venía desde bastante tiempo con problemas religiosos, culturales, entonces se hace como más heroica, vamos a decirlo de una u otra forma, el hecho de que Jesús conversara primero con una mujer en una vía, en un lugar público donde todo el mundo llegaba a, a sacar agua, y y por otro lado, el hecho de la profundidad de la conversación. Entonces, aquí un poquito hacía la comparación de cómo en los sinópticos, a pesar de que sí establece, digamos, que ese vínculo y esa afinidad que tenía Jesús para tratar a la mujer cuando era totalmente rechazada por su entorno y por su cultura, efectivamente Jesús, o digamos que Juan, esa conexión divina que establece en la samaritana, es esa conexión que viene de Dios directamente. O sea, yo, Dios, desde esa relación contigo que es personal. bueno, fíjate que más allá de eso, esa es una conversación de teología entre un hombre y una mujer. Eso también está fuera de tono en el siglo primero. Los hombres no hablaban con las mujeres, ¿ok? Y ella se convierte en la primera evangelizadora de Samaria. Vengan, vengan, que he encontrado al Mesías. Ahora, investigate un poco, ya que estás haciendo ese trabajo, sobre los 5 maridos. ¿Quiénes son los 5 maridos? Y el que tiene ahorita tampoco es marido. Recuerden Sí, la simbología con la que escribe Juan. Juan, hay que ir más allá de las palabras, porque Jesús no es adivino para saber si ella tenía, Jesús hombre, por supuesto, no es adivino para saber cuántos maridos ha tenido la mujer, que el texto la presenta como una mujer de mala fama. Pero si en vez de estar hablando con la mujer, concretamente con la persona, está hablando con el pueblo,
¿Cómo se ha prostituido a lo largo de la historia el pueblo de Israel? ¿Cuáles son los maridos anteriores? No fueron el pueblo egipcio, el pueblo asirio, el pueblo persa, el pueblo babilónico, el pueblo griego, y el que tiene ahorita tampoco es su marido, el imperio romano. Entonces, piensen, desde el punto de vista simbólico también, la riqueza que tiene ese texto visto desde la simbología del mismo. El agua viva. Bueno, entonces, veamos un poco, ya no mujeres enfermas, ni necesitadas, ni pecadoras, sino primero la mujer madre, evidentemente la principal y primera discípula de Jesús fue su propia madre, una mujer que debemos considerarla incluso como corredentora, porque fue el sí de esta mujer que abrió las puertas de la salvación para cada uno de nosotros. Ella jugó un papel decisivo en la vida de Jesús. Su función de madre, de alguna manera, garantiza esa comunión existencial con la que Jesús se abrió a la vida, respirando esa ilusión y esa entrega de esa santa mujer. Entonces, los nexos de Jesús con su madre tienen como un doble plano, el privado y el público. En el primero, es dependiente de María completamente, cuando los evangelios son bastante parcos de hablar de la infancia de Jesús y la juventud, probablemente porque no había testigos oculares que de alguna manera comentaran esos hechos. Y el capítulo, la escena de los 12 años que comenta Lucas, pone en evidencia la aceptación de María y de José también de los designios divinos. Entonces, queda claro, ¿verdad?, que más conocemos de la mujer discípula de los evangelios apócrifos que de los canónicos. Sin embargo, cada uno de ellos trata de resaltar una faceta importante de la vida de María. El primero de ellos, que es Marcos, destaca sobre todo la mujer discípula, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo, María, con la huida a Egipto, se está haciendo compañera y madre de todos los migrantes de la historia. Cuando recibe a los pastores, cuando nace Jesús, está aceptando la presencia de los humildes a su lado. Cuando recibe a los magos, está aceptando la universalidad de la presencia de Jesús. En Lucas, es la aceptación por encima de todo con su sí y la disponibilidad de servicio, porque tuvo que caminar kilómetros y kilómetros para llegar donde Isabel para servirla. Ella es el verdadero, vamos a decir, de alguna manera es el arca de la alianza nueva, cuando el Espíritu se posa sobre ella para quedar embarazada de Jesús. Entonces, lo mismo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés separaba la nube dentro de la tienda y había esa comunicación entre Moisés y Dios. En este caso es exactamente lo mismo. Un arca de la alianza que estuvo 3 meses en manos de David, que saltaba de alegría cuando la lleva a Jerusalén. María también fue como esa arca que estuvo 3 meses, perdón, en casa de Isabel, y saltó de alegría el niño de Isabel cuando entró María. O sea, es una posición tan grande que evidentemente ocupa un lugar privilegiado, no solamente en la vida de Jesús, sino en la vida de cada uno de nosotros que la tenemos como intercesor. Yo recuerdo en una oportunidad que me encontraba conversando con un evangélico, llamámosle evangélico, cuando todos somos evangélicos también, porque seguimos el evangelio, y ellos esa poca disposición que tienen a respetar y a venerar a María. Entonces le decía, si usted, señora, me va a decir que si usted va al médico
y el médico no lo puede atender, ¿usted se va a conformar con que la secretaria lo atienda? Yo le digo no, pero fíjese lo que puede pasar. El médico a lo mejor ya se va y no quiere atender a ningún paciente. Y entonces llega la secretaria, que es su madre, y le dice, caramba, hijito, atiende a este señor que se ve que está enfermito. ¿Acaso no fue eso lo que hizo en Cana? Otro, disponibilidad, no solamente de adelantarle a Jesús su tiempo, sino el tener la conciencia de llevarnos a nosotros a aceptar y a obedecer lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Ese papel de María no tiene parangón en la historia de la humanidad, pero además vamos a encontrarnos también con unas mujeres que llegaron a tener una amistad bellísima con él, mujeres amigas, ¿verdad? En primer término tenemos a las hermanas de Betania, mujeres extraordinarias, a las que Jesús quiso y las tuvo como hermanas, como amigas, al igual que a Lázaro, su hermano. Entonces, la tradición recuerda, ¿verdad?, que cada vez que Jesús iba a Betania, se quedaba con ella. No en vano, fíjense que el nombre de Betania, visto desde el mundo del lenguaje hebreo, Bet es casa y Aní es pobre, sencillo. De repente, la casa de los hermanos era una casa de acogida para todo aquel que necesitaba un techo en un momento dado. En este caso concreto, ¿verdad? Vamos a tener a una María que se comporta como discípula, mientras que su hermana Marta contempla las labores hogareñas. En el caso del Evangelio de Juan, se invierten los papeles y María da una declaración mesiánica de Jesús que tiene parangón con los sinópticos en la declaración del mesianismo por parte de Pedro. Sin embargo, y tristemente, esta declaración la oímos nada más en los velorios. Esa declaración mesiánica de Marta es extraordinaria, porque ella la firma aún antes de que Jesús resucite a su hermano. O sea que prácticamente tenemos como estas dos mujeres supieron ser amigas de Jesús y estar a su lado en los momentos en que Jesús necesitó de su apoyo y de su amistad. Estoy dejando de última a María Magdalena, porque María Magdalena ha tenido muy mala prensa a lo largo de la historia. Afortunadamente el Papa Francisco la ha reivindicado y ya tenemos cada 22 de mayo para rendirle homenaje. En los evangelios se dice, ¿verdad?, que esta mujer tenía 7 demonios, ¿verdad? Y Jesús, luego de que la cura, ella se convierte en una aliada, en un partner de Jesús, una mujer que fue capaz de asumir el proyecto de Jesús como propio. Por eso tiene ese lugar tan privilegiado en los evangelios, en algunos momentos aún hasta por encima de los discípulos de varones, incluso de Pedro. El problema con ella es que se le ha confundido con la mujer pecadora de la que antes hablamos, en la de Lucas 7. No es verdad, porque esa es una mujer anónima, pecadora. Los 7 demonios no son los pecados capitales como posteriormente la iglesia cristiana crucificó a esta mujer hasta el punto de que esa cercanía con Jesús, para algunos creyentes, incluso de nuestra iglesia, eran como un obstáculo porque Jesús estaba como muy cercano a esta mujer. Entonces, para que la gente no pensara mal, ¿verdad?, vamos a distanciarla. Resulta que los 7 demonios son pecados capitales y esta mujer era prostituta. Entonces, en las películas la presentan como tal. Eso no lo dicen los evangelios. Entonces, hasta el punto de que imagínense que se le consideraba la patrona de los prostíbulos, nada más y nada menos, a la pobre María Magdalena. Afortunadamente, los 2 últimos papas, no solamente el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo también, la definió como el apóstol de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no es la mujer
que ungió los pies de Jesús, tampoco la que ungió su cabeza en Betania. Este, se cree que fue precisamente María, una de las hermanas de Lázaro. Ninguna, ni María era pecadora tampoco, era amiga de Jesús, muy cercana. Entonces, de alguna manera, se sabe que María Magdalena jugó un papel preponderante como compañera de Jesús y discípula. Lamentablemente, con el paso de los tiempos, los líderes masculinos sencillamente fueron dejando de lado la presencia femenina, incluyendo la de esta mujer, que fue, como les digo, importantísima. Entonces, de eh, una discípula fuerte, proclamadora del querigma y de la resurrección, pasó a ser considerada prostituta pública arrepentida. Entonces, eso, si se quiere, ha minimizado un poco la poderosa función de liderazgo de las mujeres en los evangelios, incluyendo precisamente a María Magdalena. Entonces, sobre todo ante los siglos 3 y 4, que se trató de desanimar bastante el liderazgo femenino. En momentos en que ya habían eh, poco vamos a decir, el don de la profecía y de los carismas había disminuido lo que era la literatura, la tradición oral en aras de una tradición escrita. Y entonces el papel de la mujer se fue silenciando en forma progresiva. Solamente les digo esto, esta mujer que fue tan importante, en los Hechos de los Apóstoles no es mencionada ni una vez, y pareciera que la historia se la tragó, porque más nunca es mencionada, ni por ningún escritor, ni por alguien que la quiera destacar. Afortunadamente, el siglo XXI la ha reivindicado. Entonces, podemos entonces terminar diciendo, ¿verdad? Que también hubo, o es importante destacar, como les digo, la carga amorosa del erotismo, de la feminidad, de lo femenino, como un aporte también a nuestra iglesia. Porque es cierto que en la sociedad nuestra se ha exacerbado la sexualidad. Y el culto al sexo de alguna manera puede menguar las posibilidades existenciales de la persona, convirtiéndolo sencillamente en un objeto, ¿verdad? Pero eso no debe confundirse con la carga erótica que una persona como hombre o como mujer tiene per se. Entonces, Jesús está claro que renunció a todo eso por el reino. Entonces, con ello señala que es una fuerza que puede ser dominada, ¿verdad? Pero no por eso explotó o renunció a las posibilidades de vivir sentimentalmente afectos humanos que hallaron su complementariedad probablemente en muchas de estas mujeres que lo siguieron. Entonces, no podemos prescindir de esto ni seguir tapándonos los ojos en este particular. Entonces, fíjense que en los seminarios a veces esto ha sido una problemática, no aceptar amistades entre el sacerdote con la feligres, porque eso es malo, porque entonces se puede enamorar del cura o el cura enamorarse de ella. Se está perdiendo lo mejor del Evangelio al compartir funciones, deberes, carisma y hasta profecía. Entonces, no se puede ignorar al sexo contrario, dando paso a un sinfín de traumas. De hecho, fíjense en algo interesante. La mayor parte de las órdenes religiosas tienen tanto su rama femenina como su rama masculina. Y es allí donde está la complementariedad. Este, Luchemos por tener una iglesia que no sea capaz de ver al otro como un obstáculo para realizarse como ser humano. En los hechos de los apóstoles también vemos una práctica comunitaria de los hechos por parte de lo femenino, porque vamos viendo cómo hay algunos personajes que se van destacando. Yo por tiempo quisiera mencionarles sencillamente a dos. Tabita,
discípula que aparece en el capítulo 9. Y este epíteto es interesante y lo es porque es la única mujer en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, a que mencionan como discípula. Se llama Tabita, una mujer que era muy apreciada en su comunidad, que muere y es resucitada por Pedro. Les recomiendo que vean el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, donde van a encontrarse el valor de esta mujer, que yo siempre pongo en contraste cuando estudiamos los Hechos de los Apóstoles con lo que ocurre en el capítulo 5. En el capítulo 5 encontramos a una pareja. Recordemos que la comunidad había puesto el que quisiera, porque eso no era obligado, ponía sus bienes a beneficio de la comunidad para que todos compartieran los mismos deberes y derechos. Pero en el capítulo 5 nos encontramos a una pareja, Ananías y Zafira. Ellos vendieron parte de la propiedad y dieron una parte a la iglesia. Eso está muy bien. El problema es que ellos reservaron una parte para ellos y escondieron que lo habían hecho. Ellos no estaban obligados a darlo todo. Lo que es criticado por la comunidad y lo consideran una falta al Espíritu Santo es la mentira. Y bueno, en el texto se menciona que Ananías muere como consecuencia de eso. Después interrogan a la mujer y ella, siguiendo las pautas marcadas por el marido, también dice lo mismo y también muere. Entonces, en el fondo, estamos ante una comunidad con unas personas que no son lo suficiente sinceras para compartir dentro de esa comunidad. Entonces, la muerte no necesariamente es la muerte física, puede ser la muerte simbólica, unas personas que son expulsadas de la comunidad, en contraste con la discípula que encontramos en el capítulo 9, donde sencillamente ella es tan apreciada por la comunidad que prácticamente mandan a buscar a Pedro para que de alguna manera la ayude, si es posible, porque es demasiado querida. Entonces, una persona que se comporta en la comunidad, dando riqueza y vida a esa comunidad, regresa a la vida. Entonces, les recomiendo que lean esos dos textos en contraste para que se den cuenta cómo la comunidad puede ser también oportunidad de muerte o puede ser también una oportunidad de vida en la medida que los demás son también capaces de vivenciar. La otra mujer la encontramos en el capítulo 16. Se trata de Lidia, una mujer que es presentada básicamente sin ningún nombre al lado, pero que dirige una casa, que tiene empleados a su cargo, que Pablo la conoce porque está en la orilla del río en posición de comentar, que cree que era una prosélita que comentaba con sus amigas la palabra de Dios. Y Pablo se queda impactado de que estaban practicando el Binjan, que la reunión de los hombres en la sinagoga los días sábados, tenían que haber más de 10 hombres, allí no había ninguno presente y sin embargo Pablo se da cuenta de la fuerza y de la fe de esa mujer. La contacta y esa mujer se bautiza con todos los de su casa. Y llega a tener una amistad tan grande con Pablo que cada vez que Pablo se dirigía a Filipos, era la casa de ella donde terminaba hospedándose. Incluso fue la única comunidad de la que nunca tuvo nada que decir en negativo. Entonces, mire, uno va dándose cuenta, leyendo todos estos textos, de cómo cada una de los textos evangélicos puede ser un espejo donde cada uno de nosotros pueda quedarse reflejado. Y como tal, les invito a que vivan esa experiencia, porque en América Latina es una constante lucha de vida y muerte, de dolor y alegría. Entonces, el reclamo de muchas personas, no solamente mujeres, a ser consideradas como iglesia, como parte de la sociedad, es algo que todavía es una meta a alcanzar. Así que les invito a que trabajemos juntos para que realmente nuestra iglesia sea una iglesia donde todos y todas tengan cabida, donde tengamos una esperanza que no defrauda, como nuestro jubileo nos
de este año nos está indicando. Miren, con esto terminamos el programa. Queda pendiente de parte de ustedes las actividades pendientes para culminar y yo poder dar una nota bonita y buena acerca de ustedes. Necesito que se pongan las pilas, los que todavía no han completado sus trabajos. Y por supuesto, no me queda más que reiterarles muchísima suerte a los que ya vieron las dos materias conmigo para que sigan en este camino maravilloso que nos conduce al cielo. Encantada con los que van a seguir la materia de introducción al Antiguo Testamento. Para mí ha sido un verdadero placer compartir este semestre con ustedes. Me parece que ha sido una riqueza todo lo que ustedes han aportado. Dios me los bendiga y adelante, sigan adelante. Si quiere alguien hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en este momento, que tenemos unos 5 minutos adicionales antes de que nos quiten el Zoom. Yo, profesora, Adelante. sí, lo que quería era también agradecerle la forma como nos ha dado esta materia. Realmente a mí se me ha hecho bastante práctica, se me ha hecho bastante sencillo la forma de ver las presentaciones y la forma también Sí. de evaluarnos, que no lo sentí forzado, no lo sentí apretado, como usted, a lo que usted se refería la primera vez que nos dio la clase. Agradecidísima, profesora, porque siento que a pesar de que yo he visto esta materia en otra oportunidad, he aprendido muchísimo y agradecida con usted por eso. Bueno, entonces me alegro muchísimo porque todo lo que sea un aprovechamiento para uno seguir creciendo en la fe, y más si lo hacemos en comunidad, bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Profe, como le dije en privado, muchísimas gracias por este año que he compartido con usted y bueno, nos ha animado mucho a seguir este camino con una lectura fantástica del Antiguo Testamento que desafortunadamente no han tenido, sobre todo en la época actual, el impacto que, de mi opinión, deberían tener. No sé cuánta gente sigue de alguna forma esta forma de vida. Creo que muy poca para lo que tendría que ser. Pero bueno, para los que seguimos en esto, esperamos ampliar esta forma de llevar nuestra vida en comunidad. Muchísimas gracias por todo, profe. Y a mis compañeros, Ah, muchos saludos. Amén, amén. Y bueno, les reitero que estoy completamente a la orden. Los que no continúan, o sea, mejor dicho, este chat, como lo abre siempre el padre Néstor, yo no las quito a ninguno de mis contactos para que siempre me puedan tener si me necesitan. Lo que hacemos es eliminar el chat, porque no tiene ya funcionalidad ni todos van a participar del mismo. Así que si tienen alguna pregunta, alguna dificultad a lo largo del camino, aquí estamos para servir. Muchas gracias, profe. Yo también quiero agradecerle por la clase y bueno, por todo lo que hemos estado viendo, por todo el contenido que, bueno, personalmente me ha ayudado mucho también en mi camino vocacional que he elegido, concretamente como religiosa, pero me encanta pues toda esta visión que hemos ido reflexionando también de cómo el reino pues es de todos y de todas, ¿no? Y que todavía queda mucho por recorrer, que también queda mucho por construir, por cambiar, en fin, tantas cosas que yo creo que nos animan a todas y a todos para poder seguir en esa lucha, ¿no? Todos desde donde pues hemos optado nuestros caminos, pero juntos pues creo que podemos hacer mucho. Muchas gracias, profe. Amén, mi corazón. ¿Cómo se llama? Dios siga iluminando esa senda a ese llamado, por decirlo así, para el que te ha convocado. Amén, que así sea. Oraremos por ti. Adelante, Susi. Ay, buenas, profesora, yo quiero darle las gracias también, disculparme porque no sabía cómo meterme otra vez, que para mí esta tecnología ha sido muy fuerte, pero quiero agradecerle por todo lo que yo he aprendido y quiero volver a tomar esta materia porque yo falté mucho al principio y he estado ha sido mucho el choque de la parte tecnológica para mí
y sí me encantaría volverlo a agarrar. Y con respecto a esta clase que usted estaba hablando, a mí siempre me ha llamado la atención que entre las mujeres que yo me ha gustado mucho leer de la Biblia, está la Ana, la que estaba la que reconoció a Jesús también junto con, ¿cómo es que se llamaba? Con el Sí, sacerdote. con el sacerdote del capítulo 2 de Lucas, Ajá. A mí me Simeón. parece que esa señora es tan importante también, o sea, wow, o sea, una mujer que también fue la que dijo, este es el Mesías, o sea, lo reconoció bebecito. Entonces esa señora me parece que es también, es bonito pues ver cómo Dios nos pone un papel a cada quien. Por supuesto a los apóstoles como apóstoles, los hombres, sacerdotes, todo esto, pero el papel que le da a la mujer es un papel muy bello también. O sea, como diciendo, mira, Jesús es para todos, o sea, Jesús es para que lo reconozcamos todos, pero cada quien tiene, por lo menos el rol de madre, ¿quién no quisiera tener ese rol? Yo creo que hasta el Papa quisiera haber sido la mamá de Jesús. Entonces, Claro. yo sí me encantó mucho esto poco que oí porque me metí tarde, pero sí voy a oír las grabaciones otra vez porque siempre me encanta volver a oír las clases. Y le Y agradezco bueno, y muchísimo, bienvenida. de verdad. Si quieres volver a tomar el curso, yo bienvenida de tenerte. Sí, sí, me encantaría, aunque sea de oyente, no me importa, pero me encanta de verdad cómo usted explica todo. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden siempre, la comunidad de Mérida. Recuerden que ahorita en cualquier momento nos quitan Ajá. la señal. Sí. Bueno, profe, muchísimas gracias por su metodología, su forma de explicar y de verdad que de las materias que me mantuve al día. De verdad muy agradecida con usted. Bueno, y si nos vemos en el próximo Amén, que así sea. grupo. Gracias, profe, muy agradecida. Contentísimas de tenerlas en el próximo semestre. Bueno, mi Gracias. gente bella, entonces no me resta más nuevamente que darles la bendición a cada uno de ustedes, orar por ustedes para que este llamado que han sentido, pues, a estudiar en el ITER sea un llamado permanente de conversión, de entrega, de evangelización, porque a la hora de la verdad siempre estamos buscando ¿cómo diríamos? Los caminos a los que Dios nos llama y de qué forma. Así que adelante y Dios me los bendiga a todos. Amén. Gracias, profe. Gracias. Amén, mi profesora. Hablamos por el privado. Gracias y bendiciones. Amén, amén que sí.